Era una tarde de primavera sorprendentemente cálida en los suburbios de Boston. Marilyn Maverick observó detenidamente las mesas del amplio salón de su casa. Todo tenía que estar inmaculado. Su pequeña e innovadora empresa de dispositivos médicos acababa de firmar un importante contrato con una cadena de hospitales privados y quería celebrar su 42 cumpleaños por todo lo alto. Sin embargo, invitó a pocos invitados, unas 20 personas, en su mayoría amigos íntimos y socios comerciales. El vestido de seda de tono ciruela madura, comprado especialmente para esta velada en un pequeño atelier durante un reciente viaje a Milán, realzaba perfectamente su esbelta figura. Marilyn nunca había escatimado en vestuario. Su posición le exigía un aspecto impecable. Los primeros en llegar fueron los Rochelle, un matrimonio de cardiólogos a los que Marilyn había conocido durante el lanzamiento de su primer proyecto. El resto de los invitados fueron llegando. Ted, su marido, llegaba tarde como de costumbre. Había llamado hacía 20 minutos diciendo que se retrasaba en el laboratorio, una excusa típica para un hombre que había preferido pasar las tardes en el trabajo durante los últimos 5 años de su matrimonio de 15 años. No vendrá solo, se le pasó por la cabeza a Marilyn cuando oyó el ruido de un coche que se detenía. Tenía razón. Ted apareció en el umbral de la puerta, seguido de una joven con un mechón de pelo rojo recogido en un moño descuidado. Te presento a mi querida. Esta es Dakota Pierce, la nueva editora de Bioquímica Moderna. Espero que no te importe que haya invitado a una colega. Ted pasó el brazo por los hombros de su mujer y olió ligeramente a un perfume desconocido. Dakota le tendió la mano para saludarle y Marilyn se fijó en la impecable manicura con un intrincado diseño, demasiado llamativo para una ayudante de investigación. Un placer. He oído hablar mucho de su empresa, señora Maverick. Sorprendentes innovaciones en equipos de diagnóstico. La voz de Dakota era baja, ronca. Ella se mantuvo con confianza, pero había algo juguetón en su comportamiento. Tal vez era la forma en que tocaba el codo de Ted D. de vez en cuando, o la forma en que miraba el interior de la casa como si estuviera evaluando su valor. La velada transcurrió con mesura. Los invitados comentaron las últimas novedades en el campo de la medicina, compartieron planes para las vacaciones de verano, recordaron casos divertidos de la práctica. Harvey Rochelle, como siempre, contaba anécdotas médicas que hacían que su esposa Olivia pusiera los ojos en blanco y sacudiera la cabeza. Marilyn notó cómo Dakota siempre estaba cerca de Ted, cómo escuchaba atentamente sus argumentos sobre las últimas investigaciones, cómo echaba hacia atrás la cabeza riéndose de sus chistes. El comportamiento típico de una joven amante que intenta marcar su territorio. El clímax llegó durante el postre. Dakota, que pasaba junto a la cumpleañera con una copa de vino tinto, tropezó con un piso. El vino se derramó sobre el vestido de Marilyn, dejando una fea mancha en su pecho. «Dios mío, lo siento mucho. Déjame ayudarte». Dakota cogió una servilleta y empezó a secar la mancha. Sus movimientos fueron demasiado bruscos y la fina seda falló. Se oyó un sonido característico de tela rasgada. Se hizo el silencio en el salón. Marilyn miró lentamente a Dakota, que parecía fingidamente disgustada. «No pasa nada, son cosas que pasan», dijo la cumpleañera con voz uniforme. «Voy a cambiarme». Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio, Marilyn sintió las miradas de sus invitados. No se permitió ni un solo movimiento brusco, manteniendo una postura impecable. En el dormitorio, se quitó lentamente el vestido estropeado y lo colgó con cuidado de las hombreras. Sacó del armario un slip dress azul oscuro y se cambió. Cuando volvió con sus invitados, continuó la velada como si nada hubiera pasado. Solo Olivia Rochelle, que la conocía desde hacía muchos años, notó lo blancos que estaban los nudillos de los dedos de Marilyn, que aferraba una copa de champán.
Después de la fiesta arruinada, Marilyn no podía dormir. Se quedó tumbada en el dormitorio de Ted y ella, escuchando su respiración constante, pensando en cómo había cambiado su relación en los últimos 15 años. Se conocieron en el MIT, donde Marilyn trabajaba en su nueva empresa de tecnología médica y Ted estaba terminando su doctorado en bioquímica. Ella se sintió atraída por su pasión por la ciencia. Él podía hablar durante horas sobre su investigación y ella, a su vez, compartía sus planes para el crecimiento de la empresa. Se casaron un año después, cuando su primer proyecto recibió financiación. Los 10 primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de apoyo mutuo. Ted se alegraba de los éxitos de su mujer y ella estaba orgullosa de sus publicaciones científicas. Pero hace unos 5 años, algo empezó a cambiar. Ted se demoraba cada vez más en el laboratorio y cada vez hablaba menos de su trabajo. Marilyn lo achacó al cansancio. Ambos tenían carreras muy ocupadas. Se puso de lado y recordó que hacía 3 meses había notado un cambio en su comportamiento. Ted se había vuelto más cuidadoso con su aspecto. Se había comprado un traje nuevo, se había cambiado el perfume, se había apuntado a un gimnasio. Se alegró de que su marido hubiera decidido cuidarse. Luego llegaron las extrañas llamadas telefónicas. Ted iba a otra habitación para hablar, y a sus preguntas respondía vagamente. Digamos, asuntos de trabajo, discusión de futuras publicaciones. Antes no ocultaba sus conversaciones. Recientemente empezó a mencionar más a menudo la revista Modern Biochemistry y a sus nuevos colegas. El nombre de Dakota Pierce aparecía con frecuencia en sus relatos, ya fuera porque ella le había ayudado a acelerar la publicación de su artículo o porque le había sugerido un tema de investigación interesante. Marilyn se alarmó cuando supo que Dakota había asumido recientemente el cargo de editora, una carrera demasiado rápida para alguien de su edad. También había otras pequeñas cosas. La nueva costumbre de Ted de sentarse al teléfono durante largos periodos de tiempo con una sonrisa melancólica, viajes de negocios que anunciaba en el último momento, cenas de trabajo de las que regresaba demasiado tarde y oliendo a perfume ajeno. Marilyn recordó sus últimas vacaciones juntos, 6 meses atrás. Habían ido una semana a Vermont, pero Ted había estado constantemente distraído con la correspondencia de trabajo. Cuando por casualidad echó un vistazo a su teléfono, apareció un mensaje de Dakota. El material está casi terminado. Necesitamos discutir los detalles. Te echo de menos. Ted cogió el teléfono irritado y dijo que se trataba de una publicación urgente. En su dormitorio surgió una nueva tradición. Ted se quedaba hasta tarde leyendo trabajos de investigación en su tableta y luego salía tranquilamente al balcón con ella. Un día, Marilyn se despertó en mitad de la noche y oyó su risa ahogada durante otra de esas «babao». Ahora, mirando a su marido dormido, se dio cuenta de que todos los indicios estaban ahí. Esta noche simplemente lo había puesto todo en su sitio. La ingenua torpeza de Dakota, su ostentosa atención a Ted y el vestido estropeado. Era una marca demostrativa de territorio, un mensaje que Marilyn pensaba perfectamente. Ted se movió en sueños y murmuró algo ininteligible. Marilyn se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La Boston primaveral se extendía ante ella con un reguero de luces, y en algún lugar, en uno de los pisos, Dakota Pierce probablemente estaba despierta, celebrando su pequeña victoria en la fiesta de cumpleaños de su amante. Tendría que mirar el correo por la mañana. Debería haber un borrador del nuevo artículo de Ted para Bioquímica Moderna. Marilyn sabía que en él encontraría las notas del editor, la pulcra letra de Dakota, dejada no solo en los márgenes del artículo científico, sino también en su vida familiar. Tras una noche en vela, Marilyn llegó a la oficina antes de lo habitual. El amplio despacho con ventanas panorámicas la recibió con frescor y silencio. Encendió el portátil y abrió un buscador. Era hora de saber más sobre Dakota Pierce.
Los primeros resultados no la sorprendieron. Un perfil en una red social científica, algunas publicaciones en Current Biochemistry y un par de fotos de congresos científicos. Marilyn copió metódicamente los enlaces en un documento aparte, tomando notas por el camino. Llamó a su ayudante Rosa, que parecía conocer a todo el mundo en los círculos científicos de Boston, y le dijo: «Buenos días, ven a mi despacho, por favor, y trae tu famoso café». Rosa apareció 10 minutos más tarde con 2 tazas y cara de preocupación. Marilyn no solía llamarla tan temprano. «¿Qué sabes del nuevo editor de bioquímica moderna?», preguntó Marilyn, dando un sorbo al excelente capuchino. «¿Sobre Dakota Pierce? Es extraña la historia de su nombramiento. Mucha gente se sorprendió. Demasiado joven para un puesto así. Dicen que tiene contactos en el mundo editorial». Marilyn asintió. «Averigua más. Me interesa especialmente su formación académica. ¿Dónde estudió? ¿Quiénes fueron sus supervisores? Temas de investigación». A la hora de comer, Marilyn tenía sobre la mesa una carpeta con información preliminar. Dakota se había licenciado en una pequeña universidad del Medio Oeste y luego se había trasladado inesperadamente a una institución de prestigio. Su lista de publicaciones era impresionante para alguien de su edad, pero había algo en las fechas y los coautores que no encajaba. Marilyn marcó el número de Sylvia Hawthorne, una vieja conocida suya del Comité de Ética Académica. «Sylvia, ¿recuerdas que me hablaste de los casos de fraude académico? Tengo material interesante que analizar». Los días siguientes se convirtieron en una metódica recopilación de información. Marilyn se puso en contacto con antiguos colegas de Dakota, revisó archivos de publicaciones académicas, sacó antiguos informes de revisores. Poco a poco fue surgiendo un curioso panorama. En su primera universidad, Dakota tenía notas medias y publicaciones mínimas. Su traslado coincidió con el despido de uno de sus profesores, oficialmente a petición suya. Marilyn envió una consulta a un abogado que conocía y éste encontró un curioso documento. El profesor había firmado un acuerdo de confidencialidad. Las publicaciones de Dakota empezaron a aparecer con sospechosa regularidad tras el traslado. Sylvia, tras analizar varios artículos, observó extrañas coincidencias con obras anteriores de otros autores. No se trataba de plagios descarados, pero sí de redacciones y conclusiones muy similares. «Mira», Sylvia desplegó 2 artículos en la pantalla. «Aquí hay un estudio de hace 2 años de una revista europea, y aquí hay un artículo de Pierce publicado hace 4 meses. La metodología es casi idéntica, solo el tema del estudio es diferente. Es, como mínimo, poco ético». Marilyn siguió la trayectoria de varios artículos desde su presentación hasta su publicación. Los mismos nombres aparecían a menudo en las reseñas. Es más, algunos de los revisores se convertían luego en coautores de Dakota en otros artículos. Rose llevó los resultados de su investigación a los archivos de la primera universidad de Dakota. Hay una historia interesante sobre su tesis. Al principio recibió una crítica negativa de su supervisor, pero luego la nota cambió milagrosamente. Al final de la semana, Marilyn había elaborado un cronograma detallado. Dakota utilizó un esquema clásico: encontrar estudios extranjeros poco conocidos, reescribirlos desde un nuevo ángulo, añadir coautores influyentes. El crecimiento de su carrera se construyó sobre una red de conexiones y acuerdos tácitos. Pero lo más interesante se descubrió al analizar la lista de publicaciones. Varios artículos eran coautoría de Ted Maverick, y el primer trabajo conjunto apareció mucho antes de conocerse oficialmente. Marilyn se reclinó en la silla y contempló la ciudad nocturna desde la ventana de su despacho. Pasó el dedo por el borde de la taza de café, que llevaba mucho tiempo frío. Su marido no solo tenía una aventura con una joven colega, sino que estaba involucrado en su dudosa carrera académica. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Ted: «Llego tarde al laboratorio, no me esperes para cenar».
Marilyn sonrió. Ahora sabía con certeza que esta noche no había laboratorio. En la 17ª página del informe de Rosa estaba la dirección del piso que Dakota alquilaba en el distrito universitario. Reunió los documentos en una carpeta y la guardó en la caja fuerte. La información era poder, pero solo si se gestionaba adecuadamente. Sacó el teléfono y marcó el número de su viejo amigo, el redactor jefe del boletín científico. Era hora de actuar. Encuéntrame en el Ateneo. La voz de Graham Holbrook en el teléfono sonaba tan mesurada como siempre. ¿Sabes dónde está? Marilyn lo sabía. Su padre la llevaba a menudo a la biblioteca más antigua de Boston. Ahora albergaba un club de élite para unos pocos elegidos, del que Graham era miembro desde hacía 30 años. Aparcó el coche en Beacon Street. El portero, al ver el pase de visitante, la hizo pasar a la sala de lectura, donde un hombre corpulento de unos 65 años estaba sentado ante un escritorio de caoba. Frente a él había una pila de revistas científicas y una taza de café medio vacía. «No has cambiado nada», se levantó Graham para recibirla. «Tan guapa como tu madre y tan decidida como tu padre». Cumplieron con las formalidades y Graham hizo un gesto al camarero. «Lo de siempre para mí» y miró a Marilyn expectante. «Té verde, por favor». Cuando el camarero se marchó, Graham se reclinó en su silla. «¿Qué te trae por aquí? A juzgar por los documentos que enviaste, es un asunto serio». Marilyn sacó una carpeta con material recopilado. «He encontrado violaciones sistemáticas de la ética científica en las publicaciones de un autor. Todas las pruebas están aquí. Análisis comparativos de los textos, declaraciones de testigos, documentos de la universidad». Graham hojeó los papeles lentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Su rostro no reflejaba ninguna emoción, solo sus ojos cada vez más atentos. «Curioso», dijo al fin. «El esquema con los revisores es particularmente interesante, bastante elegante. Si no sabes dónde mirar, puede que no te des cuenta. La comunidad científica necesita saber la verdad». Marilyn dio un sorbo a su té que el camarero acababa de traer. Graham sonrió. «La verdad es maravillosa, pero seamos sinceros. ¿Por qué ahora? Te conozco desde que eras una niña, Marilyn. Nunca actúas impulsivamente». Se quedó callada un momento, eligiendo sus palabras. «Digamos que tengo un gran interés en que se haga justicia». «¿Tiene eso algo que ver con Ted?» Graham la miró detenidamente por encima de sus gafas. «He visto su apellido entre los coautores». «En parte, pero lo principal es el problema en sí. Gente como Dakota Pierce desacredita la ciencia». Graham golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Sabes, tu padre siempre decía que en la ciencia no hay lugar para el compromiso». Una vez destapó una historia similar. Un joven profesor estaba falseando los resultados de una investigación. Mucha gente le aconsejó entonces que lo mantuviera en secreto, pero Jonathan se mantuvo inflexible. Marilyn recordaba la historia. Su padre había recibido muchas amenazas, pero se mantuvo firme. «Las reputaciones científicas tardan años en construirse», dijo, «y tú puedes destruirlas en un día. Tengo un plan». Graham sacó un diario de cuero de su maletín. «Empezaremos con una serie de artículos sobre el problema del plagio en la comunidad científica. Reflexiones generales, sin nombres. Luego habrá un artículo analítico sobre los métodos para identificar los préstamos. Y solo entonces, una investigación concreta». Esbozó un calendario de publicación aproximado. «Tenemos que proceder con cuidado. En primer lugar, enviaré el material a varios revisores respetados. Sus opiniones serán una póliza de seguro adicional». «¿Cuánto tiempo llevará eso?» «Un mes, quizá mes y medio. No hay prisa. Por cierto, deberías saber que, en cuanto empiecen a aparecer las primeras publicaciones, Dakota probablemente adivinará de dónde sopla el viento». Marilyn asintió. «Estoy preparada para eso». «Hay algo más»,
vaciló Graham. Cuando estalle el escándalo, la reputación de todos los que trabajaron con ella se resentirá, incluida la de Ted. Lo comprendo. Hablaron durante otra hora, repasando los detalles. Graham prometió mantenerla informada de cualquier acción, pero le aconsejó que mantuviera un perfil bajo. No debes darle ninguna importancia a esta historia. Cuando Marilyn abandonó el Ateneo, empezaba a oscurecer. No sentía ni schadenfreude ni satisfacción vengativa, solo una tranquila confianza en que sus acciones eran correctas. Al fin y al cabo, estaba haciendo justicia, aunque fuera por motivos personales. El teléfono vibró. Un mensaje de Ted. ¿Compras algo para cenar? Marilyn sonrió y contestó. Sí, una botella de vino tinto, el mismo que se derramó sobre mi vestido. El mecanismo se había puesto en marcha. Ahora solo quedaba esperar y ver cómo el castillo de naipes que Dakota había construido empezaba a desmoronarse. El boletín científico salió el jueves. Se consideraba tácitamente la publicación más influyente en los círculos científicos. Una publicación aquí podía hacer o deshacer una reputación. Marilyn desplegó el último número en su despacho. El artículo tenía 4 páginas y se titulaba La anatomía del plagio científico, un estudio de las técnicas de compilación en los artículos científicos contemporáneos. Graham había cumplido su palabra. El material era profesionalmente impecable. Nada de acusaciones directas, solo hechos y documentos. El autor del artículo, un conocido experto en ética científica, trataba metódicamente ejemplos concretos de préstamos desleales. No se mencionaba directamente el nombre de Dakota, pero para los entendidos todo estaba muy claro. Se citaba su trabajo. Se citaban casos concretos de coincidencias sospechosas con publicaciones anteriores. A las 10 de la mañana, la comunidad científica estaba alborotada. El teléfono de Marilyn no paraba de sonar. Sus colegas hablaban del artículo. Marilyn contestó con evasivas, fingiendo que acababa de enterarse. Rose trajo café y una copia de los comentarios de los foros científicos. La discusión fue acalorada. Los jóvenes científicos estaban indignados. Los profesores consagrados negaban con la cabeza. Los editores de las revistas prometían reforzar el escrutinio de las publicaciones. A la hora de comer, Ted llamó. Había tensión en su voz. ¿Has leído el último Herald? Sí, lo he hojeado esta mañana. ¿Algún escándalo en el mundo académico? Un escándalo grave. La redacción es un completo caos. Dakota, quiero decir, nuestra editora, la señorita Pierce, ha convocado una reunión de emergencia. Marilyn imaginó a Dakota buscando a tientas en la oficina, tratando de idear una estrategia de defensa. Me preguntaba si tendría idea de dónde venía el golpe. Después de comer, Sylvia Hawthorne se asomó al despacho. ¿Ya has oído las noticias? El Comité de Ética ha convocado una reunión extraordinaria. Parece que van a revisar todas las publicaciones de bioquímica moderna de los últimos 3 años. A última hora de la tarde, las conversaciones sobre el artículo se habían extendido a las redes sociales. Marilyn observaba los acontecimientos con sentimientos encontrados. No sentía schadenfreude, sino más bien la fría satisfacción del trabajo bien hecho. Al día siguiente, los acontecimientos se precipitaron aún más. Varios científicos de renombre publicaron cartas abiertas exigiendo una investigación exhaustiva. Los editores de Modern Biochemistry recibieron consultas de otras publicaciones científicas. Ted volvió a casa a altas horas de la noche, con aspecto agotado. Esto es una pesadilla. La mitad del consejo editorial exige una revisión de todas las publicaciones. Dakota. En fin, la situación es muy desagradable. Marilyn sacudió la cabeza con simpatía. Parece grave. Espero que no te afecte. ¿A mí? No, claro que no. Solo he publicado en una revista como tantos otros. La incertidumbre brilló en su voz, y Marilyn se dio cuenta de que empezaba a darse cuenta de las implicaciones.
Después de todo, había sido coautor de varias publicaciones polémicas. Una semana después, aparecieron las primeras declaraciones oficiales. La editorial que publicaba Modern Biochemistry anunció el inicio de una investigación interna. Varias universidades crearon comisiones especiales para revisar el trabajo de sus empleados. Dakota intentó defenderse. Concedió una gran entrevista en la que habló de acoso y envidia entre colegas, pero sus argumentos parecían poco convincentes frente a las pruebas presentadas. Además, Graham tuvo la previsión de enviar copias de todos los documentos a figuras clave de la comunidad científica. Marilyn siguió con su trabajo habitual. Asistía a reuniones, revisaba informes, se reunía con socios. Solo Rosa se dio cuenta de la atención que su jefe prestaba a las noticias científicas y del interés con que leía los comentarios en los chats profesionales. El viernes por la tarde, Graham llamó. La primera parte del plan ha funcionado mejor de lo que esperábamos. ¿Preparados para la siguiente fase? Marilyn miró por la ventana de su despacho. Las ventanas de la redacción de Bioquímica Moderna estaban iluminadas en el edificio de enfrente. Se imaginó a Dakota sentada allí, intentando salvar su reputación, sin saber que aquello no era más que el principio. Sí, respondió. Supongo que es hora de estudiar casos más detallados. La sala de conferencias de la Universidad de Boston estaba abarrotada. El simposio anual de bioquímica no solía generar tanto entusiasmo, pero esta vez el ambiente se había caldeado mucho antes de que empezara la reunión. Marilyn estaba sentada en la última fila, observando los procedimientos. Había acudido invitada por Ted, que iba a dar una conferencia. Dakota no estaba entre el público. Después del artículo del Science Bulletin, había cancelado varias apariciones públicas, alegando su apretada agenda. Sin embargo, su presencia invisible se dejó sentir en las conversaciones apagadas y las miradas significativas de los participantes. El profesor Elgin, presidente del simposio, inició la sesión con un anuncio inesperado. El consejo editorial de Current Biochemistry ha decidido revisar su política de revisión por pares. A partir de ahora, todos los artículos se someterán a un control adicional de plagio. Entre una presentación y otra, Marilyn escuchó un fragmento de conversación entre dos jóvenes investigadores. Dicen que han encontrado más publicaciones dudosas. ¿Te lo puedes creer? Hasta las fórmulas están sacadas de viejas revistas europeas, solo que reescritas con cambios mínimos. Ted parecía nervioso antes de su presentación. Su ponencia versaba sobre investigaciones recientes, pero durante el debate varios colegas le hicieron preguntas incómodas sobre la metodología de trabajos anteriores. Marilyn se dio cuenta de que él evitaba las respuestas directas e intentaba desviar la conversación hacia los resultados actuales. Después del simposio, un grupo de profesores se reunió en la cafetería de la universidad. Marilyn, sentada en una mesa cercana, pudo oír su animada discusión. La discusión no versaba tanto sobre el plagio en sí, sino sobre el sistema que lo permite. El problema es más profundo de lo que parece, dijo el profesor Canoso, a quien Marilyn recordaba de los proyectos conjuntos con su padre. Una joven profesional consigue un puesto como editora de una prestigiosa revista y nadie comprueba sus publicaciones. ¿Dónde estaba el consejo editorial? Al final de la semana, el escándalo se había extendido más allá de la comunidad científica. La prensa local se hizo eco de la historia y añadió detalles pintorescos. Marilyn miró los titulares. Escándalo científico en una prestigiosa revista. Plagio disfrazado de innovación. ¿Quién controla la calidad de las publicaciones científicas? El lunes, Rosa trajo una copia impresa de un correo electrónico, un envío masivo de la editorial de Modern Biochemistry. Suspendían la publicación de nuevos artículos hasta que finalizara una investigación interna. Ted empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Una noche, Marilyn escuchó por casualidad su conversación telefónica. «Dakota,
Escucha, no es momento de tomar medidas drásticas. Tenemos que esperar. No puedo apoyarte públicamente, ¿entiendes? Al día siguiente hubo una reunión a puerta cerrada del Comité de Ética de la universidad. Ted volvió de la reunión en silencio e inmediatamente se encerró en su despacho. Marilyn supo más tarde por Sylvia que el comité había decidido revisar todos los documentos relacionados con las publicaciones de Dakota. En los círculos científicos empezaron a surgir nuevos detalles. Algunos recordaban la extraña historia del despido de un profesor de la primera universidad de Dakota. Otros hablaban del crecimiento inusualmente rápido de la carrera del joven editor. Surgieron dudas sobre la financiación de algunas investigaciones. El jueves, Marilyn se encontró con la mujer del profesor Elgin en el supermercado. Ella compartió los últimos cotilleos. Dicen que Dakota está intentando encontrar el apoyo de miembros influyentes del consejo editorial, pero después de ese artículo en el Herald, nadie quiere arriesgar su reputación. Por la noche, Graham llamó. ¿Has visto las últimas reseñas de los críticos? Han encontrado más coincidencias interesantes. Estamos preparando una publicación para la semana que viene. El viernes, Ted anunció que se iba a una conferencia de fin de semana. Marilyn sabía que no había ninguna conferencia. Comprobó el programa de actos científicos. Probablemente estaba reunido con Dakota para discutir la estrategia de defensa. Sentada en el despacho de su casa, Marilyn miró los nuevos comentarios en los foros científicos. La reputación de Dakota se desmoronaba día a día y arrastraba con ella a todos los asociados con ella. El sistema que había construido a base de plagios y conexiones dudosas empezaba a resquebrajarse. Había algo casi hipnotizador en la forma en que la comunidad científica se limpiaba de investigadores sin escrúpulos. Marilyn no tenía que hacer ningún esfuerzo adicional. Le bastaba con señalar el problema y el mecanismo de autolimpieza se ponía en marcha automáticamente. En la redacción de Modern Biochemistry reinaba una atmósfera opresiva. Marilyn se había enterado por su antigua conocida Helen, que trabajaba allí como correctora. Dakota se encerró en su despacho y solo recibió a un abogado joven y obstinado especializado en la protección de la propiedad intelectual. El primer paso de la defensa fue la declaración oficial de Dakota. Lo envió a las principales publicaciones científicas. Un largo texto lleno de términos técnicos y referencias a la metodología de la investigación. En él intentaba explicar la similitud de su trabajo con publicaciones anteriores por la convergencia del pensamiento científico y la inevitable convergencia de métodos cuando se trabaja en problemas similares. El efecto fue el contrario. La comunidad científica percibió esta explicación como un intento de confundir la situación. El profesor Montgomery de Yale, cuyo artículo de hace 2 años era sospechosamente similar al reciente trabajo de Dakota, fue especialmente duro. ¿Convergencia? Incluso el orden de los párrafos y la estructura de la conclusión son idénticos. La editorial creó una comisión especial para revisar todas las publicaciones de los últimos 3 años. Dakota fue suspendida como editora, aunque técnicamente seguía formando parte de la plantilla. Ted casi había dejado de venir a casa. Marilyn sabía que pasaba el tiempo en el laboratorio intentando terminar un nuevo estudio. Necesitaba publicaciones frescas no relacionadas con el trabajo de Dakota. El miércoles, el comité de ética se abalanzó sobre la redacción. Solicitaron todo el material relacionado con las publicaciones de Dakota: borradores, revisiones, correspondencia con los autores. Resultó que algunos de los documentos habían desaparecido de los archivos. Dakota hizo otro intento de justificarse. Concedió una entrevista a un periódico universitario. Habló de acoso, de la envidia de sus colegas, de su deseo de métodos de investigación innovadores. Pero el periodista fue meticuloso e hizo algunas preguntas incómodas sobre su anterior empleo. Dakota se puso nerviosa y acortó la entrevista.
Al final de la semana, la comisión encontró nuevas discrepancias. Varios de los artículos de Dakota utilizaban datos de investigaciones que supuestamente había realizado en un laboratorio de su primera universidad. Sin embargo, según los documentos, el laboratorio estaba cerrado por reformas en el momento en cuestión. El viernes se celebró una reunión de urgencia del consejo editorial. Dakota intentó defenderse y presentó algunos documentos que confirmaban la originalidad de su investigación, pero los miembros del consejo ya habían estudiado los materiales del comité de ética. Por la noche, Ted volvió a casa inusualmente temprano. Parecía demacrado y envejecido. Dakota ha sido suspendida, dijo sin mirar a su mujer. Habrá una auditoría completa de todas sus publicaciones. Marilyn preparó té y se sentó frente a su marido. Pero no debería afectar a tu trabajo, ¿verdad? Acabas de publicar en la misma revista. Ted permaneció en silencio, mirando fijamente su taza. Marilyn percibió miedo en su silencio. Se daba cuenta de que la auditoría podía afectar a su trabajo, sobre todo al que había escrito junto con Dakota. El lunes por la mañana llegó un mensaje de Graham. Estaba preparando una nueva publicación en el Boletín Científico, ahora con una revisión completa de los métodos de trabajo de Dakota. Iba a aparecer en el siguiente número. La presión iba en aumento. Dakota se encontraba aislada. Sus colegas evitaban comunicarse con ella. Sus coautores se negaban a trabajar juntos. Su carrera, construida sobre una base inestable de préstamos y conexiones dudosas, se desmoronaba ante sus ojos. Marilyn celebró otra presentación de nuevos equipos médicos en una clínica privada River Valley. Tras la demostración, uno de los médicos, un hombre bajo de unos 35 años y mirada atenta, se acercó a ella. Impresionante avance. Por cierto, soy Brian Cortes, jefe del Departamento de Neurología. El nombre le resultó familiar a Marilyn. Al cabo de unos segundos, recordó. Los documentos que Rosa había recopilado mencionaban que el primer marido de Dakota había sido un neurólogo llamado Brian. Mientras discutían las especificaciones técnicas del equipo, no se dieron cuenta de que la conversación se había desviado hacia una pequeña cafetería al otro lado de la calle de la clínica. Brian demostró ser un conversador interesante y con buen sentido del humor. «Sabes, antes trabajaba en un centro de investigación», me dijo mientras removía su café. «Incluso intenté compaginar las prácticas con el trabajo científico. Pero algunos acontecimientos de mi vida personal me hicieron cambiar mis prioridades». Marilyn apoyó el tema con cautela. Debe de haber sido difícil compaginar ciencia y práctica. No tanto difícil, sino desagradable. Mi exmujer trabajaba en un entorno científico. Utilizaba mis investigaciones en sus publicaciones, haciéndolas pasar por su propio trabajo. Brian hablaba con calma, sin ofensa aparente, pero Marilyn podía percibir una amargura persistente detrás de esa calma. Al principio no le presté mucha atención. Éramos familia, pero luego empecé a darme cuenta de que no solo se apropiaba de mis ideas. Los resultados de las investigaciones de mis colegas aparecían en sus artículos sin ninguna referencia a fuentes primarias. Contó que intentó hablar con su mujer, pero ella lo rechazó, llamándolo paranoico. Luego empezó a acusarle de estar celosa de su éxito. Lo curioso es que fue su ambición lo que destruyó nuestro matrimonio. Utilizaba cualquier medio para avanzar en su carrera. Incluso nuestra relación era una especie de herramienta para ella. Me conoció en una conferencia después de enterarse de que yo estaba trabajando en un tema prometedor. Marilyn escuchó atentamente, fijándose en los detalles. La historia de Brian encajaba perfectamente en el cuadro general del carácter de Dakota. ¿Fue duro el divorcio?, preguntó. Más bien desagradable. Me amenazó con arruinar mi reputación si le contaba a alguien su modus operandi. Ya entonces tenía algunos conocidos influyentes en los círculos científicos. Brian guardó silencio un momento y luego añadió:
¿Sabe qué es lo interesante? Hace poco leí un artículo en el Science Bulletin sobre el plagio en artículos científicos. Algunos de los casos que allí se describían me parecían sorprendentemente familiares. Hablaron durante una hora más o menos. Brian relató varios casos concretos de apropiación indebida de investigaciones ajenas y dio los nombres de científicos cuyo trabajo había utilizado Dakota. Para despedirse, le dio a Marilyn su tarjeta de visita. Si su empresa hace alguna presentación de nuevos equipos, me encantaría ir. Y, si por casualidad necesitan información sobre alguna publicación científica, puedo ayudarles. Por su mirada, Marilyn supo que estaba adivinando su interés por el pasado de Dakota. Sin embargo, fue una ventaja para ella. Pasó la tarde sistematizando la nueva información. La historia de Brian podía servir para confirmar la naturaleza sistemática de las fechorías de Dakota, pero lo más importante era que su testimonio demostraba que sus métodos no habían cambiado a lo largo de los años. Ted regresó tarde y fue directamente a su despacho. Marilyn le oyó mantener una larga conversación con alguien por teléfono con voz apagada. No tuvo ninguna duda de quién se trataba. En la comunidad científica, la información se propagaba con sorprendente rapidez. Todo lo que Brian Cortés había tenido que hacer era compartir su historia con un par de colegas, y empezó a correr de boca en boca, ganando nuevos detalles. Esta vez fue Rosa quien trajo la primera noticia. Escuchó una conversación entre dos profesores en el comedor de la universidad. Hablaban de cómo Dakota había utilizado su primer matrimonio para acceder a material de investigación. Marilyn observaba los acontecimientos desde la barrera. No hizo nada, no era necesario. La propia comunidad científica estaba desenrollando el volante del escándalo. El miércoles, el comité editorial de Modern Biochemistry recibió una petición oficial del Comité de Ética. Exigían una explicación de por qué los primeros artículos de Dakota utilizaban datos de investigación de la clínica en la que trabajaba su ex marido. Dakota intentó presentarlo todo como un trabajo conjunto, pero Brian aportó documentos que demostraban que la investigación se había realizado antes de que se conocieran. Además, se puso en contacto con varios de sus antiguos colegas que confirmaron su versión de los hechos. El jueves se celebró una reunión del Consejo de Redacción a puerta cerrada. Marilyn obtuvo los detalles de Helen. Dakota parecía confusa. Su habitual seguridad en sí misma había desaparecido. Intentó excusarse hablando de un malentendido, pero los miembros del consejo se mostraron escépticos. Al final de la semana, empezaron a surgir más historias en los círculos universitarios. Algunos recordaban cómo Dakota había conseguido acceder a un archivo cerrado en su primera universidad gracias a una aventura con el director de la biblioteca. Otros empezaron a hablar de las extrañas coincidencias entre sus publicaciones y las obras de aquellos con los que mantenía una estrecha relación. Ted caminaba más sombrío que una nube. El viernes por la noche intentó hablar con Marilyn sobre la situación en la redacción, pero fue rápidamente acallado por el interés cortés pero distante de ella. El lunes por la mañana llegó un mensaje de Graham. Se estaba preparando un nuevo artículo que ahora analizaba la ética del uso de las relaciones de oficina en el mundo académico. No había acusaciones directas, pero todos los ejemplos apuntaban claramente a los métodos de trabajo de Dakota. En el trabajo, Dakota se encontraba completamente aislada. Los compañeros evitaban hablar con ella por miedo a manchar su reputación. Incluso su secretaria pidió el traslado a otro departamento. El miércoles, una comisión de la sede de la editorial se presentó en la redacción. Pasaron el día examinando documentos y entrevistando al personal. Prestaron especial atención al proceso de selección de artículos para su publicación y al sistema de revisión por pares. Esa noche, Dakota envió un correo masivo a sus colegas, una larga carta con explicaciones y excusas. Pero su intento de defenderse no hizo sino empeorar las cosas.
En la carta acusaba de parcialidad a varios científicos respetados, lo que provocó una nueva ola de indignación. El viernes, la situación ya era crítica. Varios miembros del consejo editorial presentaron su dimisión, reacios a que se les asociara con el creciente escándalo. La reputación de la revista estaba en peligro. Ted pasaba cada vez más tiempo en el laboratorio. Una noche, Marilyn le oyó hablar por teléfono. Él intentaba calmar a Dakota, instándola a no hacer declaraciones duras y a esperar los resultados de la investigación oficial. El domingo, Ted y ella fueron invitados a cenar a casa de los Rochelle. La conversación giró inevitablemente en torno a la situación de la comunidad científica. Harvey Rochelle, normalmente bonachón y condescendiente, habló bruscamente. Está fuera de la ética profesional utilizar las relaciones personales para hacer avanzar la ciencia. Marilyn escuchó la discusión en silencio, observando cómo Ted intentaba torpemente desviar la conversación hacia otros temas. Se dio cuenta de que se acercaba el desenlace y de que el siguiente golpe sería especialmente doloroso para todos los implicados. Una noche, Marilyn estaba trabajando hasta tarde en su despacho cuando oyó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Dakota, pálida y pelirroja. No había ni rastro de su confianza habitual. Ted no contesta al teléfono. Pensé que estaría en casa. Su voz sonaba ronca, como tras un largo llanto. Marilyn miró con calma al intruso. No está aquí, está en el laboratorio. Sabes que eso no es cierto. Dakota se arregló nerviosamente el pelo. Mira, necesito hablar con él. Es importante. Marilyn se apartó en silencio, dejándola entrar en la casa. Caminaron hasta el salón, donde Dakota se dejó caer sin ser invitada en una silla. Empecé a notar extrañas coincidencias, comenzó, mirando directamente a Marilyn. Primero ese artículo en el Science Bulletin. Luego, la aparición de Brian ahora mismo. Demasiadas coincidencias. Marilyn se sirvió un poco de agua. ¿Hay algo que quieras decirme? Fuiste tú, ¿verdad? Eres tú quien ha organizado todo este acoso. ¿Por qué? ¿Por el ridículo incidente del vestido en tu fiesta de cumpleaños? Señorita Pierce, usted está muy emocional en este momento. Quizás sería mejor que discutiera sus preocupaciones con la administración de la revista. En ese momento la puerta principal se abrió. Ted había regresado. Al verlos juntos, se quedó helado en el umbral del salón. «Ted, por fin». Dakota se levantó de un salto de su silla. «Tenemos que hablar, ahora». Marilyn se levantó. «Os dejo». Se dirigió a la salida del salón, pero se detuvo en el pasillo, escuchando la conversación. «Todo se está desmoronando», se interrumpió la voz de Dakota. «Están indagando en cada cosa que publico. Y ahora ha surgido lo de Brian. Tienes que ayudarme». «¿Qué puedo hacer para ayudar? La situación está fuera de control», habló Ted en voz baja, como si temiera que lo escucharan. «¿Puedes confirmar que trabajamos juntos en esa investigación? Que las ideas fueron compartidas?» «Dakota, sabes que eso no es cierto. La mayor parte del material fue prestado». «¿Así que también estás en mi contra? Después de todo lo que pasó entre nosotros». Marilyn oyó el sonido de una silla que se movía y pasos rápidos. Silencio. Marilyn podría oír. Ella ya lo sabe todo. Ella es la que está detrás de todo esto. ¿No te das cuenta? El artículo, la investigación, la aparición de Brian, todo no es casualidad. Estás exagerando. Marilyn está ocupada con su empresa, está lejos de la intriga científica. Dios, eres tan ingenuo. Me está destruyendo metódicamente y ni siquiera te das cuenta. Hubo una pausa pesada. Luego, la voz de Ted, cansada y algo sin vida, «Será mejor que te vayas. No es momento para escenas». «Maravilloso, maravilloso. Cuando mis artículos ayudaban a tu carrera, no hacías demasiadas preguntas. Ahora...». Pasos de nuevo. Luego la puerta se cerró de golpe. Marilyn volvió al salón.
Ted estaba de pie junto a la ventana, mirando a Dakota alejarse. ¿Una conversación desagradable?, preguntó Marilyn en tono despreocupado. Ted se estremeció. Solo está disgustada. Toda esta investigación, las comprobaciones de antecedentes. Es duro perder el trabajo y la reputación al mismo tiempo. Marilyn permaneció en silencio. Podía ver cómo su marido vacilaba entre la culpa por ella y el deseo de proteger a su amante. Pero, sobre todo, notó el miedo en sus ojos. El miedo de un hombre que se da cuenta de que puede ser el próximo en ser golpeado. Después de la visita de Dakota, hubo un silencio opresivo en su casa. Ted casi nunca volvía a casa, y cuando lo hacía, se iba directamente a su despacho. Marilyn no intentaba entablar conversación y dejaba que la situación se desarrollara con naturalidad. El viernes por la noche estaba trabajando en un nuevo contrato cuando Ted entró de repente en su despacho. Olía a whisky, algo inusual, ya que casi nunca bebía. «Tenemos que hablar», se sentó en la silla frente a su escritorio. Marilyn dejó a un lado sus papeles y se quitó las gafas. «Te escucho. Hay algo que necesito contarte, sobre Dakota», habló despacio, eligiendo las palabras con cuidado. Marilyn esperó en silencio a que continuara. Se dio cuenta de que por fin había llegado el momento esperado. «Entre nosotros hubo una aventura. Durante un año. Empezó en una conferencia en Chicago. Ella era tan apasionada por la ciencia, llena de energía. Sé que suena cursi». Ted se quedó callado, esperando la reacción de su mujer. Pero Marilyn se limitó a mirarle fijamente, manteniendo una expresión neutra en el rostro. Al principio solo eran discusiones sobre investigación, publicaciones conjuntas. Luego surgió algo más. No lo planeé. Simplemente surgió por sí solo. «¿Y por eso la ayudaste con las publicaciones?», preguntó Marilyn en voz baja. Ted se estremeció. «¿Lo sabías? ¿Sobre las publicaciones o sobre la novela?». «Sobre todo», se frotó las sienes. «Claro que lo sabías. Por eso. Eres tú quien está detrás de toda esta investigación, ¿no?». Marilyn sonrió ligeramente. «Continúa. Había algo que querías decirme». «Estoy confundida. Dakota es muy persistente. Cuando se convirtió en editora, hubo una oportunidad de publicar cosas más rápido. Hice la vista gorda a algunas cosas, sus métodos de trabajo». «Sobre el plagio, ¿quieres decir?». Ted refunfuñó. «No entré en detalles, solo aproveché para promocionar mi investigación». «Y pasando tiempo con ella al mismo tiempo», dijo Marilyn sin reproches, simplemente constatando un hecho. «Marilyn, lo siento mucho. Todo este escándalo, las pruebas, me han hecho reflexionar sobre muchas cosas». «¿Sobre qué exactamente?». «Sobre nosotros, sobre cómo arriesgué todo lo que teníamos, sobre mi reputación, sobre lo tontamente que me dejé utilizar». Marilyn se levantó y se acercó a la ventana. «¿Sabes cuál es la mejor parte? Ni siquiera me sorprendí cuando empecé a notar cambios en tu comportamiento. El nuevo perfume, los regresos tardíos, las llamadas extrañas. Todo era tan predecible. Estabas esperando a que confesara a propósito. Estaba esperando que estuvieras lista para tener una conversación honesta sobre nosotros, sobre tus publicaciones, sobre todo». Ted se levantó de la silla. «¿Qué pasa ahora? ¿Contigo? ¿Con nosotros? ¿O con tu carrera académica?». «Con todo». Parecía completamente perdido. «Depende de muchos factores. Por ejemplo, de lo implicado que estés en la estafa de la publicación, y de si estás dispuesto a ser sincero, no solo conmigo, sino con la Comisión de Ética». Ted se puso pálido. «¿Crees que también van a revisar mi trabajo?». «¿Tú qué crees? Después de todo lo que ha salido sobre los métodos de trabajo de Dakota». Se hundió en la silla y se cubrió la cara con las manos. Marilyn lo observó, sintiendo una extraña mezcla de lástima y decepción. «Te quiero, Ted. Siempre te he querido,
pero ahora vas a tener que afrontar tú solo las consecuencias de tus decisiones. Levantó la vista. ¿Vas a pedir el divorcio? Vamos a tratar las cosas de una en una. Primero tienes que pensar en lo que vas a decir a la Comisión de Ética. La reunión de la Comisión de Ética estaba prevista para las 10 de la mañana del lunes. Marilyn se había enterado por Graham, que envió un mensaje rápido diciendo: «Terminará hoy». El pasillo de la universidad estaba desacostumbradamente silencioso. Marilyn había llegado temprano, aparentemente para reunirse con el profesor Elgin sobre el nuevo equipo para el laboratorio. Vio a Dakota sentada en una banqueta fuera de su despacho, con un estricto traje gris, perfectamente peinada, pero con la mirada completamente perdida. La comisión llevaba reunida casi 4 horas. Durante ese tiempo, Marilyn tuvo tiempo de llevar a cabo verdaderas negociaciones con la administración de la universidad, firmar un contrato preliminar y tomarse 3 tazas de café en la cafetería de la universidad. Cuando por fin se abrieron las puertas del despacho, Dakota fue la primera en salir. Caminaba a paso ligero, mirando al frente con una carpeta de cuero en las manos. Detrás de ella salieron los miembros del comité, hablando en voz baja. Al anochecer, la noticia se había extendido por toda la comunidad científica. La comisión había presentado pruebas irrefutables de plagio sistemático en el trabajo de Dakota. Se encontraron préstamos directos de fuentes extranjeras, falsificación de datos experimentales y manipulación de revisiones por pares. Al día siguiente, Modern Biochemistry emitió un comunicado oficial. Dakota Pierce fue despedida de su puesto de editora. Además, la revista retiraba todas sus publicaciones de los últimos 3 años para someterlas a una revisión adicional. Marilyn observó los acontecimientos desde la barrera. Deliberadamente no acudió a la reunión del comité en la que se leyó el veredicto final. En su lugar, trabajó en su despacho revisando los informes de ventas de nuevos equipos de diagnóstico. Ted llamó al caer la tarde. ¿Lo sabes ya? Lo de la decisión de la comisión. Sí, lo he oído. No solo la despidieron, enviaron la información a las principales revistas científicas. Su carrera está acabada. Marilyn percibió en su voz una extraña mezcla de alivio y culpa. Él mismo se había librado por los pelos de un serio problema con una severa reprimenda y la revisión de varias publicaciones conjuntas. Una semana después, Dakota abandonó su despacho en la redacción. Helen dijo que entró por la mañana temprano. Cuando casi no había nadie en el edificio, metió sus cosas en una caja de cartón y se marchó sin despedirse. En los círculos científicos han surgido nuevos detalles. Resulta que Dakota había conseguido solicitar trabajo en varias otras publicaciones, pero recibió rechazos. Su reputación estaba irremediablemente arruinada. Brian Cortés envió un breve mensaje. Se ha hecho justicia. Gracias por darme la oportunidad de decir la verdad. Graham llamó el viernes. ¿Estás contento con el resultado? El resultado era previsible. El sistema se aclaró una vez que tuvo suficiente información. El lunes, Marilyn vio por casualidad a Dakota en el supermercado. Estaba en la cola de la caja, visiblemente adelgazada, con ropa sencilla, muy diferente de su estilo habitual. Cuando se fijó en Marilyn, se dio la vuelta y salió a toda prisa de la tienda, dejando sus compras en la cinta. Por la noche llegó una carta de la editorial. Estaban planeando una serie sobre la ética del trabajo científico. La historia de Dakota debía ser un ejemplo ilustrativo de cómo la comunidad científica combate a los investigadores sin escrúpulos. Marilyn cerró el correo y se acercó a la ventana. Su venganza, si es que podía llamarse así, había sido efectiva precisamente porque se había limitado a señalar el problema. El sistema hizo el resto, siguiendo sus propias reglas y principios. El teléfono del escritorio vibró. Un mensaje de Ted. Perdido en el laboratorio. Un laboratorio de verdad. Marilyn sonrió.
Algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor y la pérdida. Dakota desapareció de sus vidas tan repentinamente como había aparecido. Un mes más tarde, se informó de que había dejado Boston. Se dijo que había aceptado un trabajo como correctora de pruebas en una pequeña editorial de algún lugar del Medio Oeste. Sin embargo, Marilyn ya no estaba interesada. Tras el escándalo con Dakota, su vida familiar entró en un ritmo extraño. Ted volvía pronto a casa, intentaba pasar más tiempo con Marilyn, pero había algo antinatural entre ellos. Hablaban de trabajo, comentaban trivialidades cotidianas, pero evitaban las conversaciones serias. El sábado por la mañana, Marilyn estaba haciendo café cuando Ted bajó a la cocina. Parecía falto de sueño. Había tenido que trabajar duro las últimas semanas, reelaborando artículos que había preparado previamente con Dakota. «Tenemos que hablar». Marilyn le puso una taza delante. «Una charla de verdad». Ted asintió. «Lo sé, solo que no estaba seguro de que estuvieras preparado». Pasaron al salón. Marilyn se sentó en su sillón favorito. Ted se acomodó en el sofá. Solo había unos metros entre ellos, pero les parecía que les separaba un abismo. «¿Sabes qué es lo que más me molesta?», empezó Marilyn. «No es el hecho de que me engañaras, es la facilidad con la que comprometiste tu ética profesional. Eres un científico, Ted. Siempre te has enorgullecido de tu reputación». Ted permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. «Ni yo mismo entiendo cómo sucedió. Al principio parecía tan sencillo, ayudar con la publicación, hacer la vista gorda ante algunas inexactitudes. Luego surgieron los sentimientos y todo se volvió completamente confuso». «¿La amabas?». «No», respondió rápidamente, casi sin pensar. «Fue encaprichamiento. Ella tenía una manera de crear la ilusión de admiración, de apoyo. Me sentía importante». «¿Y no te sentías así conmigo?». Contigo es diferente. Tienes éxito, eres autosuficiente. A veces a tu lado me sentía como si solo fuera el marido de una mujer de éxito». Marilyn sacudió la cabeza. 15 años de matrimonio, Ted. Siempre he apoyado tu trabajo, tu investigación». «Lo sé, por eso estoy doblemente avergonzado. No solo por haberte engañado, sino por haberte defraudado profesionalmente. Quiero decir, podrías haber destruido mi carrera junto con la de Dakota». «Podría haberlo hecho», Marilyn estuvo de acuerdo. «Pero no entraba en mis planes». «¿Por qué?». «Porque quería que tomaras tu propia decisión, que vieras la situación desde fuera y tomaras una decisión». Ted se levantó y se paseó por la habitación. «¿Y qué decisión crees que tomé?». «Elegiste tu reputación. Cuando empezaron las inspecciones, te distanciaste de Dakota, empezaste a arreglar antiguos trabajos. Fue revelador». «¿Me desprecias por eso?». «No, Ted. Solo llegué a conocerte mejor, y ahora tenemos que decidir qué hacer a continuación». Volvió al sofá. «¿Quieres el divorcio?». «¿Lo quieres?». «Quiero hacer las cosas bien, recuperar lo que había entre nosotros». Marilyn le miró pensativa. «El problema es que no se puede recuperar nada. Solo puedes construir algo nuevo, si eso es lo que ambos queremos». «¿Y qué quieres tú?». «Quiero ver si quedan sentimientos entre nosotros que merezca la pena conservar, o si solo estamos acostumbrados a estar juntos». Hablaron hasta bien entrada la noche. Recordaron cómo se habían conocido, cómo habían hecho planes, cómo se habían apoyado mutuamente. Hablaron de las decepciones, del distanciamiento de los últimos años, de los agravios tácitos. «Quizá deberíamos vivir separados», sugirió Marilyn. «Darnos tiempo para pensar en lo que realmente queremos». Ted asintió. «Supongo que tienes razón. Podría vivir en el piso de la universidad». «Y nada de tomar decisiones ahora mismo», añadió ella. «Solo tiempo para reflexionar». Cuando Ted subió a hacer las maletas, Marilyn se quedó en el salón. Pensó en el hecho de que su matrimonio, como cualquier relación, no podía existir por inercia.
A veces hay que tener el valor de admitir que lo que está roto nunca podrá repararse, pero se puede intentar construir algo nuevo si ambas partes realmente lo desean. Cuando Ted se marchó, la casa parecía inusualmente vacía. Marilyn estaba sola consigo misma y con sus pensamientos por primera vez en mucho tiempo. Siguió trabajando, reuniéndose con socios, dirigiendo la empresa, pero por las noches la invadía una extraña sensación de desolación. El viernes canceló todas sus citas y fue a ver a una terapeuta, la doctora Margaret Shaw, con la que había trabajado hacía unos años, cuando murió su padre. «No me cuentes los hechos, sino los sentimientos», sugirió la doctora Shaw cuando Marilyn terminó de describir los acontecimientos de los últimos meses. «¿Sabe qué es lo extraño? Casi no sentí dolor cuando me enteré de la aventura, solo rabia fría y ganas de arreglar las cosas». ¿Arreglarlo o castigarlo? Marilyn pensó un momento. Probablemente ambas cosas. He trazado el plan perfecto para vengarme. Metódicamente, paso a paso, destruí la carrera de la amante de mi marido, pero ahora me doy cuenta de que era una forma de no pensar en lo principal. ¿Sobre qué? De que nuestro matrimonio estaba construido sobre ilusiones. Ted nunca me vio como una mujer. Para él, yo era un símbolo de éxito, un símbolo de estatus, una compañera conveniente para su carrera. Se hizo el silencio en el estudio. La lluvia primaveral lloviznaba fuera de la ventana y las gotas caían lentamente por el cristal. ¿Y usted? ¿A quién viste en él? Un hombre al que quería, alguien en quien confiaba, el hombre con el que quería vivir toda mi vida. Marilyn sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Sabes lo que me dijo la última vez que hablamos? Que se sentía incompleto a mi lado, que Dakota le hacía sentirse importante. ¿Y cómo se lo tomó? Como una traición. No el engaño, eso fue solo una consecuencia, pero una traición a la esencia misma de nuestra relación. Siempre estuve ahí para él, feliz de verle triunfar. Y él estaba celoso de mí. La doctora Shaw anotó en su cuaderno. ¿La venganza le ayudó a evitar darse cuenta de eso? Sí. Mientras investigaba, reunía información, hacía planes, pude evitar pensar en cómo me sentía realmente. Esa tarde Ted llegó para recoger el resto de sus pertenencias. Se chocaron en el salón y Marilyn de repente se dio cuenta claramente, había un extraño frente a ella. «He recibido una oferta de la Universidad de Seattle», dijo él, guardando sus libros en una caja. «Estoy pensando en aceptarla». «Buena decisión», contestó Marilyn, y por primera vez no había amargura ni resentimiento en su voz, solo una serena comprensión. «Sabes, he estado pensando mucho tiempo en lo que dijiste, sobre nuestro matrimonio, sobre cómo te percibía. Tenías razón, nunca supe apreciarte por ti misma, solo lo que podías dar». Marilyn le vio hacer las maletas y sintió que algo en su interior se desahogaba. El dolor no se había ido a ninguna parte, pero ya no era destructivo. Era purificador, la ayudaba a ver la verdad. «Te estoy agradecida», se dijo de repente a sí misma. «¿Por qué? Por ayudarme a entenderme a mí misma. A veces tienes que perder algo para darte cuenta de tu verdadero valor». Cuando la puerta se cerró tras Ted, Marilyn subió a su despacho. Sobre la mesa había una carpeta con documentos sobre el caso Dakota. La recogió y la guardó en el cajón inferior de su escritorio. Esta historia había terminado y era hora de empezar un nuevo capítulo. No más venganza, no más ilusiones, solo una aceptación sincera de sí misma y de sus sentimientos. El aeropuerto de Logan recibió a Marilyn en una fresca mañana de otoño. 6 meses en Europa la habían cambiado. Se sentía otra persona. Abrir la sucursal de la empresa en Múnich le había costado mucho trabajo, pero el resultado merecía la pena. Rosa la esperaba a la salida de la terminal. «Bienvenida. Todos los papeles del divorcio están listos, como pediste». De camino a casa, Marilyn miró su correo electrónico del trabajo. La empresa prosperaba,
La nueva línea de equipos de diagnóstico había recibido todas las certificaciones necesarias. La vida continuaba, ahora sin mirar al pasado. Por la tarde, se reunió con su abogado. El proceso de divorcio prometía ser sencillo. Ted y ella habían discutido todos los detalles de antemano. Él ya se había instalado en Seattle y había empezado a trabajar en la nueva universidad. Una vez al mes enviaba correos electrónicos breves, la mayoría sobre el reparto de bienes. Helen le enviaba noticias de Dakota. Había intentado conseguir trabajo en una revista científica de Denver, pero su reputación había ido por delante de ella. Ahora era editora en una pequeña editorial de libros de divulgación científica. El viernes hubo una recaudación de fondos para el nuevo hospital infantil. Marilyn acudió en representación de su empresa, que tenía previsto equipar varios departamentos con equipos de diagnóstico de última generación. Impresionante presentación. Se le acercó un hombre alto con un traje impecable. Andrew Caulfield, jefe de cirugía cardíaca. Estuvieron hablando toda la tarde. Andrew hizo preguntas precisas y profesionales sobre las especificaciones técnicas de los equipos, compartió su visión del desarrollo de la cirugía cardíaca. Su interés no incluía la habitual condescendencia con la que muchos médicos tratan a los representantes de las empresas fabricantes. ¿Sabe lo que realmente me interesa?, le dijo mientras la acompañaba a su coche. La posibilidad de un diagnóstico precoz de los defectos cardíacos congénitos. Su equipo podría suponer un gran avance en este campo. A la semana siguiente, se reunieron de manera informal para hablar de posibilidades de colaboración durante la cena. La conversación pasó tranquilamente de los temas profesionales a los personales. «Yo también estoy divorciado», dijo Andrew con sencillez. «Hace 3 años. Aprendí a apreciar la sinceridad en las relaciones». Por primera vez en mucho tiempo, Marilyn se sintió cómoda en compañía de un hombre, sin pretensiones, sin necesidad de ajustarse a las expectativas de nadie. En diciembre llegó una carta de Ted. Escribía que había conocido a un conocido experto en bioquímica de la universidad, el mismo de cuyo trabajo Dakota se había apropiado en una ocasión. Hablaron durante mucho tiempo y por primera vez Ted se dio cuenta del coste de sus compromisos pasados con su conciencia. La respuesta de Marilyn fue breve y amable. Hacía tiempo que había dejado atrás su resentimiento. Lo único que le quedaba era un ligero pesar por el hecho de que las buenas relaciones no siempre eran reales. En Nochebuena, ella y Andrew asistieron a un concierto de música clásica. En el intermedio, él habló de la compleja operación que había realizado esa mañana, y ella compartió sus planes para desarrollar un nuevo equipo. Hablaban como iguales, 2 profesionales, 2 personas que respetaban el trabajo del otro. «¿Sabes lo que me gusta de nuestras reuniones?», preguntó Andrew. «No tienes que fingir ser otra persona, basta con ser uno mismo». Marilyn sonrió. Pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que pasar por la traición y el dolor para aprender a apreciar el presente. La venganza, que parecía tan importante, en realidad no era más que un paso en el camino hacia su verdadero yo. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Rosa sobre un prometedor nuevo contrato. Marilyn miró la nieve que caía por la ventana y pensó que la vida seguía. Un nuevo capítulo, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Y lo más importante, ahora sabía exactamente lo que valía.